continuando con el tema de los microorganismos indicadores, vamos a recordar un poco lo que vimos en la sesión pasada. En este esquema englobamos a los indicadores más comunes: mesófilos, enterobacteriaceae, coliformes totales, fecales y Escherichia coli. Como lo mencionamos previamente, las bacterias mesófilas aerobias son el grupo más amplio que engloba a todos y cada uno de estos indicadores. Es decir, tener presente siempre esta relación ayuda a la interpretación de resultados cuando mandamos a hacer un análisis microbiológico. Si nosotros tenemos un análisis microbiológico en el cual las bacterias enterobacteriaceae contienen un número más elevado de las bacterias mesófilas aerobias, inmediatamente nos haría pensar que ese estudio tuvo algún error técnico. Entonces, es importante considerar esta relación, que las bacterias enterobacteriaceae van a estar incluidas dentro de los grupos mesófilos aerobios, los coliformes totales dentro de las enterobacteriaceae, los fecales dentro de totales, enterobacteriaceae y mesófilos, y finalmente la Escherichia coli dentro de los coliformes fecales, totales, enterobacteriaceae y bacterias mesófilas aerobias. Es decir, al igual que el ejemplo previo, no puedo tener un resultado que contenga coliformes fecales, por ejemplo, de 500 y un resultado de Escherichia coli de 600 UFC por gramo. Eso sería en automático un error en el reporte o bien un error técnico a la hora de ejecutar el análisis. Otro de los grupos indicadores que son de importancia son los hongos y las levaduras. A diferencia de los otros grupos que vimos previamente, aquí estamos hablando de células eucariotas, que son microorganismos aerobios estrictos y que, como sabemos, producen micelio y esporas y, por tanto, debido a esta presencia de esporas, tienen una amplia distribución en la naturaleza. Son organismos osmotolerantes, es decir, que pueden resistir e inclusive desarrollar en ambientes que contienen altas presiones osmóticas. Los hongos se pueden desarrollar bajo condiciones extremas, por ejemplo, a una baja humedad, en un amplio rango de pH, incluidos pHs ácidos y alcalinos. Podemos encontrar hongos que son mesófilos y que son psicrótrofos. Por tanto, es común observar que en ocasiones cuando almacenamos alimentos en el refrigerador, se puede apreciar la presencia de desarrollo debido a este carácter psicrótrofo. Como lo mencioné previamente, son aerobios estrictos y por tanto, siempre que tengamos un hongo, por tanto vamos a tener oxígeno en ese ambiente y la presencia de estos hongos. Pueden tener diversos usos, por ejemplo, pueden usarse para la prefabricación de alimentos fermentados, como por ejemplo bebidas lácteas, algunas bebidas alcohólicas, quesos, cremas, etc. El significado que tienen en los alimentos, pues puede asociarse directamente a esta capacidad de deteriorar o bien a prácticas sanitarias deficientes, al igual que los otros grupos indicadores que mencionamos previamente. Y aquí la asociación con la posible enfermedad en el humano y en algunos animales, pues puede deberse a la producción de micotoxinas. Dicho sea de paso, estas micotoxinas suelen ser termoestables. Además, estas micotoxinas, además de este carácter termoestable, pues tienen una estructura química altamente compleja. Aquí podemos ver, por ejemplo, la molécula de la aflatoxina B1 con diversos anillos bencénicos, ¿sí? Ciertas especies, ¿verdad?, producen estas toxinas, por ejemplo, las aflatoxinas, que son producidas por el género Aspergillus flavus, la ocratoxina, la cearalenona, y otras micotoxinas también pueden estar presentes en cereales, ¿sí? Por ejemplo, en granos como el trigo, el maíz, también pueden estar presentes estas aflatoxinas. Entonces, aquí es importante recordar, ¿verdad?, que si bien no es el tema ahorita en este momento, sino más bien cuál es el uso que se le da a los hongos y a las levaduras como microorganismos indicadores.
Como lo mencioné, pueden estar presentes en los ambientes. Entonces, si tenemos un alto contenido de hongos en un alimento, pues puede asociarse a posibles exposiciones al aire, por ejemplo, que a través del aire se vehiculicen las esporas de los hongos y por tanto puedan estar presentes en los alimentos. Aquí evidentemente hay que tener en cuenta de qué tipo de alimento estamos hablando. Evidentemente no va a tener ningún significado en relación a las prácticas sanitarias si yo cuantifico hongos y levaduras en un queso fermentado, ¿verdad? O madurado, mejor dicho, con la incorporación de hongos, como podría ser un queso camembert, ¿sí? El queso camembert se le adicionan hongos. Y si yo cuantifico los hongos, pues esperaría tener un número elevado y eso no se asociaría con una capacidad de deterioro de este alimento, ¿no? El otro grupo indicador que es interesante son las bacterias lácticas o bacterias ácido-lácticas. Estas son gram positivas, no presentan esporas, son catalasa negativas, aerotolerantes, acidúricas, estrictamente fermentativas. ¿Sí? Aquí entonces podemos ver que predominan, ¿verdad? En estos ambientes, por ejemplo, que tienen una acidez muy elevada y que también algunos de ellos se utilizan pues para propósitos de fermentación, ¿verdad? Como por ejemplo la preparación de yogur o de otras bebidas fermentadas. Suelen estar presentes en alimentos crudos como frutas y verduras y en alimentos cocidos como lácteos y cárnicos. Por tanto, por ejemplo, si nosotros en un ambiente de producción tenemos contaminación con bacterias acidolácticas, vamos a suponer que esa empresa procese frutas y verduras, ¿sí? Pues la presencia de estas bacterias acidolácticas en el producto terminado, en caso de que sea sometido a algún proceso, pues puede deberse o asociarse a contaminación cruzada dentro de estos ambientes de producción. Las bacterias acidolácticas son un grupo nutricionalmente muy exigente. Por tanto, los medios de cultivo que se usan para su cuantificación, por ejemplo, el MRS, suele tener altos contenidos de carbohidratos, de aminoácidos y algunos factores de crecimiento. Como son nutricionalmente exigentes, pues entonces también su crecimiento es relativamente lento y a veces pueden incubarse hasta 72 horas esas placas de cultivo. Las bacterias acidolácticas, pues son agentes deterioradores, ¿verdad? Pueden asociarse con diversas alteraciones en los alimentos, por ejemplo, con la coagulación de la leche, con la sobreacidificación en leches fermentadas, la presencia de coloraciones no deseables en quesos, por ejemplo, envejecimiento de salchichas. Esto en las salchichas suele verse como un líquido lechoso, blanquecino, que se forma en los empaques de las salchichas, seguramente los han visto en más de alguna ocasión. También con el agregado de la carne, con la fermentación, gasificación de verduras. Aquí es lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de verduras procesadas y en alguna salmuera, por ejemplo, ahí podría propiciarse el desarrollo de estas bacterias acidolácticas. También suele asociarse con el espesamiento de almíbares o de algunos otros jarabes altos en azúcares. Si este espesamiento en ocasiones puede verse como puede ser viscoso, inclusive filante dentro de este tipo de alimentos. Y también puede generar sabores ofensivos en las mayonesas. Existen diversos microorganismos que configuran este grupo de bacterias acidolácticas, por ejemplo, los cocos, todos estos géneros suelen estar presentes, y los bacilos como esto, ¿no? Lactobacillus, Carobacterium, Bifidobacterium. En el caso, por ejemplo, de los embutidos, ¿sí? de las salchichas o de algunos jamones, la presencia del género Leuconosto y particularmente el Leuconostoc mesenteroides se ha asociado mucho con el deterioro de este tipo de alimentos. Entonces, las bacterias acidolácticas, su principal aplicación es que nos pueden evidenciar la presencia de microorganismos que deterioran un alimento, ¿sí? Y nos estaría también
posiblemente hablando de la vida de anaquel que puede tener un producto cuando cuantificamos las bacterias acidolácticas. Otro grupo interesante, aunque no es muy utilizado, son los enterococos. Estos enterococos, como su nombre lo dice, pues son cocos que tienen estas dimensiones y que pueden estar dispuestos en pares o en cadenas cortas cuando los observamos al microscopio, y generalmente están en un solo plano, y también pueden estar como diplococos, como lo mencioné, y estreptococos de 4 a 20 cocos unidos. Tienen la característica de ser inmóviles, catalasa negativos, son anaerobios facultativos, y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Pueden desarrollar en un amplio rango de temperaturas que van de 10 a 45 grados, en un pH alcalino de 9.6, en presencia de bilis y en presencia de cloruro de sodio. Y esta característica es importante, suelen ser termodúricos, es decir, pueden resistir la presencia o la aplicación de algunos tratamientos como la pasteurización. Los enterococos son comunes en el contenido intestinal de animales de sangre fría o caliente, y pues pueden estar presentes en vegetales, en insectos, y como lo mencioné, suelen presentar una resistencia a condiciones extremas de pH, salinidad y temperatura. Y se ha observado en algunos estudios que pueden sobrevivir por largos periodos en tierra húmeda. Por tanto, el uso de los enterococos es recomendable cuando cuando se habla de la calidad sanitaria de alimentos congelados, de alimentos que han sido tratados moderadamente con la aplicación de calor, o bien que han sido desecados, es decir, que tienen una baja actividad de agua. En este tipo de ejemplos, el uso de enterococos, como tienen esta resistencia, pues es adecuado, ya que van a prevalecer por más tiempo, es decir, van a sobrevivir por tiempos más prolongados que los que se esperarían, por ejemplo, para la bacteria Escherichia coli. De tal forma que nos pueden evidenciar la contaminación fecal, ¿verdad? Y aquí ponemos el ejemplo de la contaminación fecal en ostiones. Sí, sobre todo cuando estos ostiones pues son congelados, por ejemplo, o son inmersos en algún tipo de salmueras, los enterococos nos podrían evidenciar esta posible presencia de contaminación fecal. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de los microorganismos indicadores. Espero la información que se ha proporcionado sea de utilidad. Gracias.